Antes de la oración del Ángelus este 23 de enero, domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco solicitó a los sacerdotes predicar homilías que sacudan el corazón con la Palabra de Dios y no conferencias impecables. Nuevamente, el Sumo Pontífice alentó a tomar el Evangelio en la mano, cada día un pequeño pasaje para leer y releer, llevarlo en el bolsillo, en la bolsa, para leerlo en el viaje, en cualquier momento. Recordó también a los 4 mártires que ayer fueron beatificados en San Salvador e invitó a hacer una jornada de oración por la paz el próximo 26 de enero a raíz de la situación en Ucrania. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el Evangelio de la liturgia de hoy, vemos a Jesús que inaugura su predicación. Es la primera predicación de Jesús. Se dirige a Nazaret, donde creció, y participa en la oración en la sinagoga. Se levanta a leer y en el rollo del profeta Isaías encuentra el pasaje que se refiere al Mesías, que proclama un mensaje de consolación y liberación para los pobres y los oprimidos. Terminada la lectura, los ojos de todos estaban fijos en él. Y Jesús inicia diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. Detengámonos en este hoy. Es la primera palabra de la predicación de Jesús reportada en el Evangelio de Lucas. Pronunciada por el Señor indica un hoy que atraviesa toda época y permanece siempre válido. La palabra de Dios siempre es hoy. Empieza un hoy. Cuando tú lees la palabra de Dios, en tu alma empieza un hoy, si tú la entiendes bien. Hoy. La profecía de Isaías se remontaba a siglos antes, pero Jesús, con el poder del Espíritu, la hace actual y sobre todo la lleva a cumplimiento e indica la forma de recibir la palabra de Dios, hoy. No como una historia antigua, no, hoy. Hoy habla a tu corazón. Los paisanos de Jesús están impactados por su palabra. Incluso si nublados por los prejuicios no le creen, se dan cuenta de que su enseñanza es diferente de la de otros maestros. Intuyen que en Jesús hay más. ¿Qué? Está la unción del Espíritu Santo. A veces sucede que nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas permanecen genéricas, abstractas, no tocan el alma y la vida de la gente. ¿Y por qué? Porque les falta la fuerza de este hoy. Ese que Jesús llena de sentido con el poder del Espíritu es el hoy. Hoy te está hablando. Sí, a veces se escuchan conferencias impecables, discursos bien construidos, pero que no mueven el corazón, y así todo queda como antes. También, lo digo con respeto pero con dolor, muchas homilías son abstractas, que en vez de despertar el alma, la adormecen. Cuando los fieles empiezan a mirar el reloj, ¿cuándo terminará esto? Adormecen el alma. La predicación corre este riesgo. Sin la unción del Espíritu, empobrece la palabra de Dios, cae en el moralismo o en conceptos abstractos. Presenta el Evangelio con desapego, como si estuviera fuera del tiempo, lejos de la realidad. Y este no es el camino. Pero una palabra en la que no palpita la fuerza del hoy no es digna de Jesús y no ayuda a la vida de la gente. Por esto quien predica, por favor, es el primero que debe experimentar el hoy de Jesús, para así poderlo comunicar en el hoy de los demás. Y si quiere dar clases, conferencias, que lo haga, pero en otro lado, no en el momento de la homilía, donde debe dar la palabra para que sacuda los corazones.
Queridos hermanos y hermanas, en este domingo de la palabra de Dios quisiera agradecer a los predicadores y a los anunciadores del Evangelio que permanecen fieles a la palabra que sacude el corazón, que permanecen fieles al hoy. Oremos por ellos, para que vivan el hoy de Jesús, la dulce fuerza de su Espíritu, que hace viva la Escritura. La palabra de Dios, de hecho, es viva y eficaz, nos cambia, entra en nuestras vivencias, ilumina nuestra vida cotidiana, consuela y pone orden. Recordemos, la palabra de Dios transforma una jornada cualquiera en el hoy en que Dios nos habla. Entonces, tomemos el Evangelio en la mano, cada día un pequeño pasaje para leer y releer. Lleven en el bolsillo el Evangelio o en la bolsa para leerlo en el viaje, en cualquier momento, y leerlo con calma. Con el tiempo descubriremos que esas palabras están hechas a propósito para nosotros, para nuestra vida. Nos ayudarán a acoger cada día con una mirada mejor, más serena, porque cuando el Evangelio entra en el hoy, lo llena de Dios. Quisiera hacerles una propuesta. En los domingos de este año litúrgico es proclamado el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Misericordia. ¿Por qué no leerlo también personalmente, entero, un pequeño pasaje cada día? Un pequeño pasaje. Familiaricémonos con el Evangelio. Nos traerá la novedad y la alegría de Dios. La palabra de Dios es también el faro que guía el camino sinodal iniciado en toda la Iglesia. Mientras nos esforzamos en escucharnos mutuamente con atención y discernimiento, porque no es hacer una encuesta de opiniones, no, sino discernir la palabra ahí, escuchemos juntos la palabra de Dios y al Espíritu Santo, y que la Virgen nos obtenga la constancia para alimentarnos cada día con el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, ayer en San Salvador fueron beatificados el sacerdote jesuita Rutilio Grande García y 2 compañeros laicos, y el sacerdote franciscano Cosme Spezzotto, mártires de la fe. Ellos estuvieron al lado de los pobres, dando testimonio del Evangelio, de la verdad y la justicia, hasta la efusión de la sangre. Que su heroico ejemplo suscite en todos el deseo de ser valientes, trabajadores, de fraternidad y de paz. Un aplauso a los nuevos beatos. Sigo con preocupación el aumento de las tensiones que amenazan con infligir un nuevo golpe a la paz en Ucrania y ponen en discusión la seguridad en el continente europeo, con repercusiones aún más amplias. Hago un sentido llamado a todas las personas de buena voluntad para que eleven oraciones a Dios Omnipotente, para que cada acción e iniciativa política esté al servicio de la fraternidad humana, más que a los de intereses de las partes. Quien persigue sus propios objetivos en detrimento de los demás, desprecia su propia vocación de hombre, porque todos hemos sido creados hermanos. Por esto, y con preocupación, dadas las tensiones actuales, propongo que el miércoles próximo, 26 de enero, sea una jornada de oración por la paz.
En el contexto de la semana de oración por la unidad de los cristianos, he aceptado la propuesta llegada de varias partes y he proclamado a San Ireneo de León, doctor de la Iglesia Universal. La doctrina de este santo pastor y maestro es como un puente entre Oriente y Occidente. Por esto lo señalamos como doctor de la unidad, Doctor Unitatis. Que el Señor nos conceda por su intercesión trabajar todos juntos por la plena unidad de los cristianos.